¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 20, listos y preparados para hablar de cuestiones que tienen que ver con respecto a la vida social de Villa María. Y estamos con Julián López, secretario de Salud, que durante este segundo semestre de 2025 viene llevando adelante tareas en un espacio que conoce, que es la asistencia pública. Y rápidamente, para no albergar tanto preámbulo y perder tiempo de charla, Julián, te saludo y te agradezco el tiempo. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias, muy bien. La verdad que muy contento de estar acá, un ciclo que veo frecuentemente, así que todo un gusto. Eh, Hay una cuestión respecto a la asistencia pública que debe ser una de las instituciones más queridas por los villamarienses. Siempre la primera respuesta de muchos es vamos a la asistencia pública. Te pregunto, porque hay un contexto de crisis en donde imagino que más allá de la descentralización sigue o tiene una afluencia más marcada la asistencia pública. ¿Cómo la vienen pasando ahí adentro? Sí, nosotros desde que comenzamos la gestión hay una afluencia, como decís, más marcada desde lo privado hacia lo público y también, por supuesto, de las personas que tienen obra social y que no pueden acceder a estudios o a una consulta médica por los costos o también por la accesibilidad, bueno, se vuelca en la asistencia pública, pero la asistencia pública es parte de una Secretaría de Salud que tiene muchos espacios, ¿no? Múltiples espacios, CAPS, que son en este momento hay 12 que están funcionando, asistencia pública, el hogar de larga residencia, lo que antes decíamos el hogar de ancianos, un hospital de día, que es el único municipal que queda en la provincia de Córdoba, atendiendo, acompañando a personas con padecimiento de salud mental, un paso, digamos, intermedio, adecuándose a la ley de salud mental y, por supuesto, el Centro Municipal del control, de la atención, del abordaje de las problemáticas de adicciones también, ¿no? Y otro espacio es la guardia pediátrica, que no está propiamente dicho en la asistencia pública o en los CAPS, pero es parte de este sistema. Y en esta cuestión de trabajar cuando el Estado Nacional se ha achicado y los estados municipales se han tenido que hacer cargo de muchas de estas cuestiones. ¿Te has encontrado con gente que por primera vez va a la salud pública, con personas que, incluso aquel que asiste a la salud pública sabe cómo manejarse en esos espacios, sabe Sí, la cuestión de la demanda, pero el circuito que tiene que recorrer alguien que lo hace por primera vez en sus 50 años, 60 años, cuando ya supuestamente algunos deberían tener la vida un ujú, poquito más resuelta, no ujú. sé si te encontraste con ese panorama Sí, de por personas supuesto. desorientadas. Por supuesto, y de todas las edades, como te decía, desde las primeras infancias con sus padres acompañándolo, con las inmunizaciones, Sí. porque es de destacar estos centros de inmunizaciones ahí en la asistencia pública como los CAPS, pero trayectoria de todas las edades, ni hablar de personas adultos, personas mayores, ¿no? Con PAMI, que están buscando una mayor respuesta o que no pueden acceder a un turno, o que van a la guardia, ¿no? Porque es muy difícil conseguir turnos con los médicos de cabecera, entonces, bueno, hemos conformado una red de atención que ya tiene una trayectoria, esto no es así, hace décadas que está armado de esta manera, pero la finalidad es siempre llegar al territorio, de estar más cerca de la gente, de tener una mirada empática, y lo que nos ha planteado nuestro intendente, Eduardo Castelo, es acompañar con recursos vitales que necesite la gente, pero con el compromiso de que esta Secretaría tiene una mirada y un objetivo que es asistencia primaria de la salud, ¿no? La Bien. prevención de la salud, la promoción de la salud. También hay unas cuestiones de prevención secundaria, pero es el rol que tiene la Secretaría de Salud y el municipio, que por supuesto en red con otras instituciones y claro está con el Hospital Pasteur, que es de un nivel superior provincial y que estamos trabajando muy bien con ello. Cuando hablas de la palabra prevención en un punto y después de promoción, me es interesante la perspectiva de esta gestión o de tu gestión, porque la promoción de la salud no tiene que ver solamente con lo que se habita dentro de un espacio hospitalario, ¿no? Ujú. Sino Así que es, ingresa en clubes, que ingresa en cuestiones culturales. O sea, así el es. bienestar de una persona ya no tiene que ver solamente con el hecho de un médico que lo atienda y que le dé un ok, de cierta manera, ¿no? Eso, claro, exactamente. Nosotros entramos en tensión permanente con un paradigma, un modelo anterior válido, pero es un paradigma más bien biomédico, en donde pensábamos que profesionales médicos tienen la palabra, digo, autorizada y única para definir los procesos de salud o atención, pero sabemos que no es así, ¿no?
son instancias transversales que atraviesan los distintos aspectos de la salud de las personas, ¿no? Los aspectos subjetivos, los aspectos sociales, los aspectos educativos, por supuesto, y toda la complejidad que tiene el ser humano, incluso la fe, ¿no? Entonces planteamos esto, la mirada es interdisciplinaria, no es médica, y la mirada, el alcance de esta secretaría es en el territorio. Hacemos promoción, como bien decías, en un club, en las escuelas, en una plaza, en un taller, la promoción desde el hablar, desde el mostrar, demostrar acciones específicas, pero sobre todo el encuentro, el diálogo y generar un debate, ¿no? De lo que nos pasa como sociedad, a dónde queremos ir y siempre como eje, ¿no? La salud pública, la salud de todos, no solamente lo público, sino lo privado, entendiendo la complejidad en la que estamos atravesando. Y en la cuestión de la salud, creo que uno tiene el primer panorama respecto a cómo está la sociedad, ¿no? Cómo se alimenta, en qué condiciones vive, qué accesibilidad tiene. Creo que todo eso, tal vez sin saberlo, sin buscarlo, tienen una noción de en qué estado está la sociedad. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Sí, Como que hay un montón de datos que se está dando a un paciente sin quererlo a veces, solamente porque fue con un golpe, una cortadura doméstica, lo que uno imagine, ¿no? sí, sí. Es tan complejo, tenemos que tener en cuenta todo, ¿no? Desde la alimentación, lo que venimos hablando otras Sí, cámaras también, ¿no? La alimentación, la vivienda, la educación. Digo, la vivienda no es lo mismo vivir una muchas familia gracias. tipo, muchas gracias, con 2 habitaciones, con un baño instalado y demás, con el acceso al agua Claro. potable. No es lo mismo vivir hacinado que con alimentos insuficientes o de mala calidad nutricional, el no poder acceder a un servicio de salud. Todos estos son determinantes que son determinantes fuertes de la salud, que Claro. pueden ser, por supuesto, son sociales, y hay un aumento importante de enfermedades que están vinculadas fuertemente a la cuestión social, que es lo que Claro. veníamos hablando, ¿no? Que vemos, ¿no? Esto de la tuberculosis o de enfermedades que pensamos en el colectivo social de que no estaban, pero están más bien invisibilizadas por la comunidad, pero están. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con este tipo de Claro. patologías bueno, que rápidamente se puede propagar con un acompañamiento, como te decía, integral, Sí. pero un tratamiento supervisado. Vamos, acompañamos con la trabajadora social, con los profesionales médicos, con los administrativos, la enfermera, dar la medicación, asegurar los estudios, la referencia con el hospital, la contrarreferencia con el hospital u otras Claro. instituciones. Entonces, un poco respondiendo a lo que vos me preguntabas, realmente determinantes de la salud no son específicamente biológicos, sino también son sociales, son subjetivos, porque ¿qué es lo que estamos viendo ahora, en este preciso momento? Todo este contexto social de daño en la trama social, ni hablar cuestiones económicas, están pegando y mucho, calando mucho en la salud mental, ¿no? Y por supuesto que desde allí se deriva en otras complicaciones que van de la mano, ¿no? Físicamente, no podemos hacer una división mente y cuerpo, somos Sí. un todo subjetivo y físico en un contexto social y que se va afectando. Vemos aumentos de enfermedades, ¿no? Las enfermedades crónicas no Sí. transmisibles como hipertensión, diabetes, dislipemias, consumos Sí. problemáticos. Entonces hemos planteado esto de tener en agenda la cuestión de la salud mental como primordial. Desde el primer día de la gestión, antes estaba el doctor Rivera como Sí. secretario de salud, después asumo yo con todo un equipo, Pablo Arriaga, subsecretario de salud. Eh, y bueno, hemos planteado esto al intendente y él nos ha acompañado y permanentemente a la par viendo esta cuestión subjetiva de trabajarlo con ordenanzas, trabajarlo primero puertas adentro, ¿no? Esta mirada, a ver cómo estamos trabajando, cómo nos sentimos y qué herramientas podemos tener para escuchar al otro, para guiarlo. Entonces, bueno, hemos hecho una ordenanza de capacitación para los propios espacios municipales, un equipo de abordaje en salud mental que acompaña el 107, servicio de Bien. emergencias,
y distintos puntos de escuchas, de abordaje, escucha y, bueno, por supuesto, de red para los consumos problemáticos, que hay un aumento de más del 30% en lo que es salud mental y consumos problemáticos. Eh, y son dos casos de los que se habla tal vez a nivel local muy poco, ¿no? El tema de la salud mental asociado siempre a una patología que, y creo que este es un problema, siempre uno que no está en la medicina o que está desde afuera, espera empíricamente comprobarlo. Es decir, que porque él no me lo está demostrando físicamente no debe tener ningún problema de salud mental. O porque no está vestido de determinada manera no debe tener una cuestión de consumo problemático. No sé si me estoy explicando Sí, en el claro que sí. pensamiento de una cuestión del imaginario propio, ajeno, no sé. Y creo que ahí, cuando ingresan a los centros de salud de Bella María, entienden que no es quién es la persona, sino es lo que hace la persona. Y poder romper eso creo que Así es. rompe muchos prejuicios y Sí, hay mucho prejuicio social y hay que entender algo. Cualquiera de nosotros puede estar atravesado por un padecimiento, por un pesar subjetivo, ¿no? Y ni hablar también los consumos problemáticos, no son característicos de ninguna sociedad, a ver, personas que viven de tal o cual manera, o que se visten de tal forma, o que piensan, tienen ideologías. Estamos atravesados todos y todas por estas cuestiones. El tema es sentarse, poder escuchar, habilitar este diálogo con el otro, escuchar. No necesariamente vamos a tener una respuesta adecuada, ni tampoco a veces tenemos que darla, ¿no? Sino por ahí sí, guiar y solamente escuchar a la otra persona que le está pasando muchas cosas, y más en este momento, ¿no? sí, Donde la realidad laboral es muy difícil, digo, el salario no alcanza, aquellas personas que no tienen trabajo, que no pueden acceder a lo que deberían, ¿no? Y que es un techo, un alimento. Bueno, y ese es el desafío que tenemos como Estado, como estados locales, como estados provinciales, porque terminamos siendo un poco el sostén de una situación muy compleja. Por eso sí, digo, ¿quién da educación? ¿Quién da salud? El municipio, la provincia, ¿no? ¿Quién debe brindar seguridad? La provincia, acompaña el municipio. Y en este momento la nación, más allá de las cuestiones, no quiero decir, digo, partidarias y demás, no están en agenda estas cuestiones. No está en agenda la salud, no está en agenda la educación, y sí cuestiones macroeconómicas que me parece que está perfecto tener el debate, avanzar, es lo que queremos todos, tener un país próspero, pero un país próspero para todos, ¿no? Un país donde podamos acceder a la educación, a la salud libremente, a la salud pública, ¿no? A la educación pública y que sea de calidad. Entonces ahí nos vemos muy afectados sí, porque hay una fuerte disminución, si es que no se han sacado todo en algunos casos, de insumos, de cuestiones médicas, incluso con discapacidades, ¿no? Porque nosotros sí, los profesionales de salud tenemos muchísimos pacientes que se les ha revisado las pensiones por discapacidades, particularmente pacientes míos, incluso patologías crónicas que no se van a modificar, cuadriplégicos y demás, sí. que se les saca la pensión, total después se va a hacer el trámite, se le va a dar, quedan ahí en una zona gris. ¿Y quién lo asiste? ¿No? Ah, Tenemos muchísimos casos, sí. pacientes oncológicos, ahora, bueno, todo este tema del aumento de las enfermedades infecciosas transmitidas por hábitos sexuales, ¿no? Las transferencias sexuales. Hay un aumento en un contexto donde no recibimos más preservativos, por ejemplo, que eso no Ah, se no, habla y la provincia los compra y nos los brinda. Nosotros compramos los tratamientos también para, por ejemplo, para la sífilis. bien. Eh, pero en este contexto, ¿es necesario no hablar sobre estos temas? No, todo lo contrario, tenemos que hablar, tenemos que hacerlo, dejarlo en las agendas públicas. Sí. También agradezco en estos espacios que son, digo, de comunicación, que podemos acceder a la gente en una mesa y generar un debate. Y generar un debate. Yo tengo dos preguntas para hacerte, dos preguntas que venía pensando, tal vez en a nivel personal, porque entiendo que más allá de la trayectoria que tenés, debemos tener una edad parecida. No sé tu edad, pero calculo que debemos estar 43 cerca. años. Bien. La primera tiene que ver
con respecto a cuánto daño generó o no generó a nivel local el movimiento antivacuna. ¿Vos pensás que generó, incluso a nivel Villa María, ¿no? A veces me pasaba a mí, recién hablábamos de los prejuicios, y me pasó en un pueblo muy chiquitito de acá de la provincia, uno que viaja, hablar con un vecino, pongámosle Silvio Pélico, no es Silvio Pélico, pero es más o menos la misma dimensión, que manejaba teorías conspiranoicas respecto a un chip que se injerta y toda esta cuestión, solamente alimentada por un teléfono, ¿no? Toda su teoría solamente alimentada por los algoritmos de una red social. Entonces yo te pregunto, a nivel Villa María, que es más macro, que hay mayor población, ¿vos pensás que impactó el pensamiento antivacuna de alguna Sí, manera? claro que sí, claro que ¿Vos sí. pensás que sí? Y Villa María, siempre digo lo mismo, y he trabajado también en los pueblos y trabajo, conozco la realidad de este departamento y un poco Villa María como cabecera del departamento. Villa María no es una isla, ¿no? Villa María está en el medio del país, atravesada por las principales rutas, los medios de comunicación, bueno, accesibilidad plena, y no está exento de esto, ¿no? Hay un movimiento antivacunas, pero que se está fundamentando basándose en cuestiones que no son ciertas, que no son científicas, que son del colectivo imaginario de personas que hablan sin fundamentos. ¿Y cuánto daño tiene, no? Porque yo pensaba, digo, la poliomielitis no la erradicamos tomando alguna agua preparada bajo las estrellas o cualquiera de estas enfermedades. El sarampión, ¿cuántos años tuvimos sin sarampión? Tengo 43 años, nunca vi un caso de sarampión más que en la literatura. Estamos esperándolo con los equipos, ¿no? Estamos profundizando las inmunizaciones y nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Pero no lo hemos visto. Y ese sarampión que ha matado niños y que tenemos una alerta en este momento porque hay circulación de personas con sarampión, como ha pasado en el norte, desde Bolivia a Uruguay por vía terrestre, por nuestro país, personas contagiadas, y posiblemente llegue, ¿no? Pero no se erradicó tomando alguna cuestión casera o, no, Claro. con una vacuna. Y hay que ser muy claro con esto, hay que ser muy claro. A ver, hay pocas cosas que han transformado la realidad de las personas o por lo menos la expectativa de vida. Que nosotros estemos sentados acá con las chicas tras la cámara o quienes nos ven tras el televisor o escuchándonos, estamos gracias a esta tecnología, a estos avances científicos que son las inmunizaciones. Estamos acá hablando porque estamos vacunados. Probablemente, seguramente, no estaríamos por alguna cuestión no de salud. Inmunizaciones, el agua potable, el tratamiento de los efluentes, de las excretas, las cloacas, son cuestiones básicas sumado a los antibióticos. El agua potable, a ver, yo soy de Villa María, nací en Villa María, por cuestiones de la vida, por todos lados en el país estuve, fuera del país, y uno ve la diferencia entre esta ciudad y otras ciudades que no tienen el acceso al agua potable, por ejemplo, ¿no? Es trascendental. Cuando hablamos de 100% de agua potable, no es algo menor, es algo que nos garantiza, por ejemplo, no tener más esto que teníamos, que nos acordamos en los años 90, 80, estos brotes de cólera. El cólera. El cólera, ¿no? Sí. Ahí sí nos acordamos Crecimos con seguramente. el cólera. Crecimos con el cólera, con esto de 2 gotitas de agua, de lavandina de cloro en el agua, hervirla, lavado de manos, manejo de excreta. Bueno, son cuestiones que fueron avanzando, pero porque van de la mano de la ciencia y de la tecnología. Y es en eso que nos tenemos que basar, no en un TikTok y más en este momento de consumo rápido, de 2 minutos que vamos pasando con el dedo, no sé cómo le dicen los chicos, scrollear, o bueno, exactamente, y cualquiera está habilitado para hablar de cualquier cosa, que está bien, tenemos libertad de expresión, pero siempre con un fundamento, porque el daño puede ser no solamente para la comunidad, también para el que habla, ¿no? El ejemplo son las vacunas y el efecto digamos, en rebaño. Sí. En rebaño. ¿Por qué? Y termino este concepto y te doy la palabra. A lo mejor hay muchas personas que dicen, yo no me enfermo de nada, no estoy vacunado, pero no se enferman a pesar de no estar vacunados porque realmente la gran mayoría de las personas sí se han vacunado. Pensando en ellos, pero pensando en comunidad, que creo que ese es el desafío y es lo que debemos romper en un contexto de quiebre
social o de bipolaridad permanente en Sí. todos los aspectos. Debemos tener un pacto social donde la salud y la educación sea la base de este pacto. Claro. Y yo pienso en esta cuestión o en algunos que levantan la voz alegando teorías conspirativas y que en realidad están diciendo algo que es irracional, pero el resto del grupo lo ve como el que es único que se anima a decir la verdad frente a toda la mafia. No, no me quiero imaginar cómo será el grupo de WhatsApp ese donde están reunidos todos, porque estos grupos conspiranoicos tienen desde un presidente de un país hasta un jugador de fútbol, hasta es una cosa rara. Hasta un diputado. Sí, están como decir, ¿cómo serán las reuniones esas? ¿Cómo será esa mesa? Pero hay dos cosas que parten de ahí. Primero es la cuestión de la vacunación, que es algo legitimado a nivel nacional. Creo que el argentino es reconocido en todo el mundo cuando le miren el hombro izquierdo porque tiene la BCG y siempre lo tratamos. Pero yo te quiero preguntar, este calendario obligatorio de vacunación, eh, siendo obligatorio legalmente, ¿se respeta como tal a nivel padres, a nivel hijos? Tenemos uno de los carnets, si es la palabra, o en realidad cronogramas más completos a nivel mundial, tengo entendido. Así es. Así Pero es. ¿se respeta en tiempo y forma eso por parte de los padres hoy? Más allá de que hay exigencias determinadas, ¿no? Entiendo que la asignación también exige de cierta manera tener... Sí, la asignación es sí que educación, controles de salud e inmunizaciones. Bien, Se respeta, sí, la verdad que Villa María bien, es una sociedad que tiene en sus venas, en su sangre, el cuidado por las trayectorias, digo, por las trayectorias como gobiernos municipales. Eduardo, desde la creación, desde los CAPS, los centros de salud, siempre hemos trabajado muy fuertemente, y todos los secretarios de salud y los intendentes, ¿no? Secretarios de salud, mm, bueno, en este momento estoy yo, el doctor Rivera, y los anteriores han tenido siempre esta visión de inmunizaciones primero en estos términos de preservar la salud comunitaria. Pero tenemos dificultades principalmente con primera infancia. bien, Con primera infancia, ¿no? Cuando hemos asumido, nos planteamos generar un corredor junto a la provincia de cómo va evolucionando las inmunizaciones, estos indicadores, y vamos muy bien, bien, la verdad, en comparación con el resto del país, sí, siempre, por supuesto, pero primera infancia es lo más difícil. ¿Por qué? Están obligados a que los lleve un padre, ¿no? claro, Un adulto responsable. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Llegarnos a los colegios, hacer campañas, los CAPS siempre, todos los días abiertos con las vacunas. No hay faltantes de vacunas, bien. y eso es importante. La provincia nos está asegurando estas vacunas, por supuesto, junto al Ministerio de Salud de la Nación, pero es la provincia la que nos acompaña. Entonces son acciones que van a educar a la comunidad, pero las vamos a buscar. Vamos a buscar a las personas, que es la idea de esta secretaria. Hay algo, tengo las últimas dos, y la primera es saber un poquito tu opinión, porque recién hablábamos de scrollear el teléfono, y estamos en un momento donde aparecen muchos coachings, que pueden darte una opinión de cómo vivir, de cómo cuidarte, o incluso decirte que una cuestión o una patología que tengas, sea estrés, sea ansiedad, se puede resolver solamente haciendo esto. Taping se llama, te pegas acá y ya te calmas. Y estas cuestiones de jugar con la salud ajena le puede generar un daño irreversible. A veces pienso en personas que llevan adelante acciones, llámese hipnosis, llámese lo que sea, ingresando a los lugares más complejos de otra persona, pudiendo generar un daño, ¿no? Hay cuestiones que psicológicamente alguien lo tiene bien guardado para no volver a sufrirlo, y estas personas sin una preparación médica abren Así es. nuevamente Así estas es. puertas. Primero responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, y es un poco lo que pedimos desde los colegiados profesionales, digo, los círculos, colegios médicos, de psicólogos, de kinesiólogos, las incumbencias de cada una de las especialidades. A la comunidad siempre buscar profesionales matriculados. En todo caso, no sabemos si está matriculado. Bueno, llamemos al colegio, al círculo, a los representantes de estos profesionales. Porque sí es cierto, digo, si nos vamos fuera de la ciencia tenemos ya y gran riesgo, ¿no? De consecuencias que pueden ser subjetivas, que pueden ser físicas, que pueden tener un impacto inmediato, mediato o también prolongado, ¿no? Entonces buscar seguridad en eso, por supuesto la variabilidad también de profesionales, pero siempre en un marco legal, en un Claro. marco legal, y es importante también resaltar esto, que es la lucha de muchos profesionales, colegas o de otras
especialidades, ¿no? Como la kinesiología, que hablan sobre prácticas que no son médicas ni kinesiológicas y que son prácticas muy peligrosas, ¿no? No cualquiera puede tratar un esguince o un edema, o no cualquiera debe hacer procedimientos estéticos, por más que sean aparatologías. Para eso tenemos formaciones Sí. profesionales de grado y de posgrado, ¿no? Y no con algún curso breve, simple, podemos acceder. Por supuesto que hay cursos que son de acompañantes o de sostén de los profesionales, ¿no? De profesionales de grado, Sí. que están habilitados y me parece muy bien. Y si no, creo que lo que se debe hacer es avanzar hacia la profesionalización de estas personas, ¿no? De tener Claro. un título de grado, por lo Lo menos, ¿no? complicado es a veces que hay instituciones prestigiosas que otorgan diplomas Ujú. y que una persona que ha buscado o ha encontrado 2 diagnósticos que no le sirvieron, termina cayendo hacia un tercer lugar, una persona sentada en un escritorio con 10 diplomas atrás, eh, tal vez no te levantas del escritorio a ver qué dice cada diploma. Vos ves 10 diplomas acá, atrás y de repente hasta una universidad que lo puede estar avalando. Entonces creo que es como complejísimo Sí, y ese la punto. salud es muy compleja, entonces, y por supuesto somos todos humanos y en esto de que somos todos humanos hay gran variabilidad absolutamente de todo, pero siempre buscar profesionales, profesionales matriculados. De allí por lo menos tenemos una seguridad que está habilitado por un ente que nos regula, que nos controla, que nos avala y que también nos va a formar, ¿no? Como son los colegios médicos o el resto. La última que tengo, Julián, no quiero dejar de hablar de un tema estacional que es el dengue. Sí. Y Villa María forma parte, según entiendo, de un circuito junto a otros países Ujú. en donde marca, bueno, la cuestión de estar a la par tecnológicamente de una cuestión que viene en crecimiento, ¿no? Así es, así es. En los últimos años tenemos un crecimiento muy importante de casos de dengue, sobre todo en la última década. Villa María también, como toda la provincia, como casi todo el país, ¿no? Y esto primero hablemos de el por qué. El por qué. Siempre hablamos sobre el qué, el porqué de las cosas, cuál es la base, porque si no, trabajábamos sobre los signos, sobre los síntomas, trabajemos las causas, Mm. ¿no? El por qué es el cambio climático que muchos niegan. El cambio climático que más allá de ser una cuestión circular, digo, de la vida de un planeta, que esa es la fundamentación de algunos que lo niegan, y lo que más me preocupa de los estados, de los que conforman los estados, bueno, esa es la base, ¿no? El cambio climático que sí existe y que depende de las conductas humanas. La deforestación, ¿no? También esto de cómo se ha afectado la diversidad animal y vegetal y este calor que cada vez tenemos más, cada vez hay menos primavera, menos otoño, pasamos de calor a frío Sí. y con una amplitud térmica muy grande y momentos de muchísimo calor y fenómenos como el Niño, como lo que estamos viendo con muchas lluvias, La humedad, que la sobre todo. humedad, que propician las condiciones necesarias para que este mosquito que va a transmitir lo que nosotros decimos arbovirus, arbovirosis, un virus que el mosquito va a transmitir varias enfermedades, ¿no? El dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, y se nos viene desde zonas más cálidas, desde el norte, y ya lo tenemos acá, ¿no? Lo tenemos acá con periodos interbrotes, en invierno no tenemos, porque todavía tenemos un invierno, pero cada vez más corto, ¿no? Entonces, posiblemente dentro de unos años lo tengamos todo el año, como pasa en lo que vos bien comentaste, en otros países o en otras provincias más del norte, puntualmente Paraguay, que tienen todo el año por las condiciones climáticas, El mosquito tienen todo el año es todo inimaginable el año, para... exactamente, No, ¿no? no me entraría en la cabeza, porque Ujú. uno sabe que cuando llega el frío ya los mosquitos, Exacto. pero tiene que Pero, llegar el frío. pero está. El mosquito en el invierno está, Claro, pero no lo vemos, están los permanece, huevos, están permanece, ahí esperando condiciones climáticas de estabilidad de calor, ¿no? Entre claro. los 28, 33 grados, estable. Después cuando estos mosquitos ya vuelan, que tienen agua, porque van Sí, a necesitar agua y van a necesitar alimento. Y yo digo, necesitan alimento, necesitan agua, necesitan calor. ¿A dónde están? En nuestras casas, ¿no? claro. Somos su alimento, le ponemos el agua, tienen
resguardo, Claro. tienen calor, son las condiciones propicias. Nosotros fuimos seleccionados en este tema como la única ciudad del país en ganar un proyecto de intervención tecnológico, educativo y asistencial junto a España y junto a el gobierno de Asunción del Paraguay. ¿Y de qué se trata? En la conformación de un sistema tecnológico predictivo que no existe, ¿no? Y lo estamos trabajando también con Cancillería, con Sonosis de la provincia, y también agradezco, ¿no? Este acompañamiento siempre de la provincia, y que es una decisión de nuestro intendente, ¿no? Vayamos más allá de lo que es la cuestión asistencial, vayamos en predecir estos brotes. Entonces hemos colocado 40 ovitrampas que están diseminadas en distintos barrios, en todos los barrios, en casas particulares de nuestra ciudad. Semanalmente se leen esas ovitrampas, esas lengüetas donde los mosquitos depositan estos huevos. Con una microbióloga se ve en un microscopio especial qué tipo de huevo es, si corresponde a la Aedes o no, y generar alertas tempranas. Con Bien. estas alertas, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos en el territorio, ¿no? Trabajamos con sensibilidad, con concientización, con educación, sobre todo educación, y junto a otras áreas, porque como te digo, es un mosquito que requiere el compromiso humano, personal, ¿no? Porque tiene conductas de nuestra casa. Más allá de 100 metros de nuestra vivienda no vive. Pero ¿quiénes son los que tiran los residuos en la vía pública? ¿Quiénes son los que crean los microbasurales? ¿Quiénes son los que nosotros mismos como ciudadanos, los que quizás estamos reclamando la limpieza, reclamando sacar estos residuos? No hablamos de basura, hablamos de residuos que se pueden reutilizar, que se pueden reciclar, que se deben reciclar si tenemos conciencia ambiental. Entonces, digo, tenemos que cambiar las conductas. El gobierno municipal debe limpiar estos microbasurales. Por supuesto, ¿qué es lo que se hace? Hoy se limpia, mañana los tenemos nuevamente ahí. Esa es la cuestión empática que tenemos que empezar a ejercitar, ¿no? Saber que en esto uno no se salva solo, sino que uno depende de otro también a la vez, porque si yo mantengo mi casa en condiciones, voy a evitar que el vecino se afecte, pero yo también dependo del vecino. Así es. De eso se trata Y la nunca fue tan construcción difícil, comunitaria, ¿no? La vida en comunidad. nunca fue tan pragmático, ¿no? La dependencia de un otro para un yo, no sé si me estoy explicando, Sí, ¿no? totalmente. Dependemos de un otro para un yo, pero estamos en un contexto en el que está priorizado Claro, y sobrevalorado mi metro cuadrado, claro. ¿no? Mi metro cuadrado. Vemos lo que nos pasa a mí y mi familia y nada más el otro. Pero Claro. creo que es un contexto mundial, ¿no? Un Sí, contexto mundial donde va a primar la economía individual y no una justicia social. Pero digo, cuando yo hablo de justicia social, no estoy hablando ni siquiera de cuestiones partidarias, políticas partidarias, sino de políticas públicas, donde incluya el privado, por supuesto, sí. fuerte, que genere producción, que genere trabajo, que genere desarrollo para una comunidad como esta, pero también para aquel que no lo tiene, ¿no? Que no puede acceder con un medicamento, que no puede acceder a una emergencia, que no puede acceder a la educación, que no puede acceder a un plato de comida. También es para esas Y personas, es para si, todos y si no para hay un otro todas. que está sano, posiblemente yo tampoco lo esté. Es Sería más o como, menos, yo creo, como recién te decía, la base de las sociedades son con salud y con educación, ¿no? Con claro, educación podemos plantear todos estos modelos productivos del que hablamos siempre, del que habla nuestro intendente, la producción, el trabajo, el talento, ¿no? En una ciudad universitaria, la salud, el desarrollo humano. Sin salud y sin educación no tenemos nada, es por lo menos la visión que compartimos con nuestro intendente y los demás secretarios. Un desafío importante, yo creo que sí, y en términos personales, porque bueno, estamos trabajando con otros secretarios, hay una cierta renovación en la visión que tiene que ver con la edad, porque bueno, somos un poco más jóvenes que los que estaban, pero sobre todo en la visión de hacia dónde vamos. ¿Y hacia sí, dónde vamos? Hacia un desarrollo que va de la mano de la tecnología. Por eso desde la Secretaría de Salud hemos planteado desde el primer momento, junto al ex secretario el doctor Rivera y por supuesto nuestro intendente, de acceder así y todo, ¿no? A pesar del contexto social, económico, a la tecnología como en los países de primer mundo.
Por eso la incorporación del sistema Taito de telemedicina en SEICAPS, en la asistencia pública, las motoambulancias con telemedicina también. Entonces, esto nos va a brindar también un crecimiento, pero un desarrollo y mayor accesibilidad, que es lo que vemos. Ahora, por ejemplo, 107, el 60% lo resuelven las motoambulancias, ¿no? De las asistencias. Códigos verdes, pero lo resuelven las motoambulancias que tienen todo lo necesario y también tienen telemedicina, una historia clínica digital. Después, el 40%, las ambulancias que están destinadas a códigos amarillos y códigos rojos. Pero hay un aumento en estas prestaciones y muy fuerte. Y podemos hablar incluso de un montón de cosas más, de la sustentabilidad, del ahorro de combustible, del ahorro de personal. Es extensísima la charla y la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero Julián, te quiero agradecer mucho el tiempo y espero que podamos repetir, porque me quedaron un montón de cosas más por desarrollar. Sí, yo creo, bueno, te agradezco igualmente Canal 20, a toda la audiencia, porque es un mensaje importante el que tenemos que dar. Primero, yo creo que el mensaje, hablando en términos de salud, debe ser comunitario y con la responsabilidad de todos. La responsabilidad de cuidarnos, no pensar en nosotros mismos, sino hacerlo por toda la comunidad en la que estamos inmersos, en la que no hay otra forma de vivir si no es en comunidad, y también con el mensaje digo, de necesitamos paz social. Necesitamos paz social para una construcción comunitaria sana, con educación, con seguridad, con salud, pero lo que necesitamos es un pacto social, ¿no? Un pacto que nos preserve y por supuesto la salud. Con todo gusto vengo, tenemos muchísimo para hablar, los lineamientos de trabajo, cómo estamos trabajando con distintas instancias de nuestra vida, con la infancia, con los adultos jóvenes, escuchando mucho a los jóvenes que están queriendo hablar, que los escuchen, adultos mayores también, o personas mayores, y la visión a futuro, porque tenemos muchos proyectos y muy interesantes para nuestra comunidad. Muchas gracias. Julián López con nosotros, secretario de Salud de la ciudad de Villa María. Nosotros nos encontramos la próxima semana desde aquí. Hasta entonces.